Buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Como ya saben, estamos meditando en lo que Hebreos llama los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Concepto que también se traduce como el fundamento de las doctrinas básicas y que metafóricamente Hebreos le llama la leche. Esta lista de doctrinas es el fruto de un exhorto que Hebreos le hace a una comunidad de creyentes que después de haber pasado tanto tiempo como cristianos, aún no eran capaces de dominar los principios básicos de la palabra de Dios. Y bueno, esperamos que ninguno de nosotros se encuentre en esa condición, pero por si esa fuera la situación, es necesario que confirmemos nuestra fe a través de lo que estamos catalogando como los primeros rudimentos. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 es el texto que tenemos como base y como bien lo prometimos, vamos a preguntar a cada uno de ustedes el listado de estas 6 doctrinas, o como también lo hemos hecho, 3 pares. ¿Quién se anima a decirnos, sin ver su Biblia, obviamente, cuáles son esas 6 doctrinas o 3 pares? Adelante, hermana. Muy bien. Una observación, en eclesiología primero se mencionan bautismos, ¿no? Imposición de manos, pero muy bien, hermana. ¿Alguien más ya se aprendió o se memorizó esta lista? Isra. Arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios es eclesiología, perdón, hasta soteriología. Doctrina de bautismos e imposición de manos es eclesiología. La resurrección de los muertos y juicio eterno es escatología. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, Dieguito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que se anime por acá? Hermana Mari. Muy bien. Si se puede, podemos hacer los pares, ¿se acuerdan? Soteriología o doctrina de salvación, eclesiología o doctrina de la Iglesia, soteriología o doctrina de los últimos días. ¿Quién más ya se aprendió estos pares? Gretita. El primer par es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Esa es soteriología o doctrina de la salvación. El segundo par es el bautismos y la imposición de manos, y es la doctrina de la eclesiología de la Iglesia. Y el tercero es la resurrección de los muertos y el juicio
Muy bien. Muy bien, Gretita. Aurelio. El arrepentimiento de obras muertas en Dios, la doctrina de la Iglesia sería el bautismo y imposición de manos, y la doctrina de los últimos tiempos sería la resurrección de los muertos y juicio final. Bien. Josué. Bien. ¿Alguien más? ¿Puede levantar la mano quien no los ha dicho, por favor? ¿Tampoco? Bueno, obviamente no los vamos a forzar, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes aprovechen todo lo que se enseña, ¿verdad? Quiero pensar que son penosillos algunos, pero tratemos de echar mano de esto, memorizar, por favor, porque de otra forma vamos a entrar otra vez en esa categoría del capítulo 5, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿no?, van a tener necesidad de que se les vuelva a dar este curso en el 2022. Vamos a hacer una paráfrasis, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es eso, y que a través de absorber este curso básico, cuando se agreguen personas nuevas, algunos de ustedes ya puedan adoctrinar a partir de un manual y a partir del texto de Hebreos. ¿Sale? Bien, hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por el tiempo, por la salud, las fuerzas, la disposición, porque este día es hermoso, no por el sol, no por el clima, sino porque Cristo resucitó hace 2000 años entre los muertos y nos ha garantizado la vida eterna y nuestra resurrección. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como saben, hubo 2 sesiones sobre la doctrina de arrepentimiento de obras muertas. Bueno, la sesión más próxima, que fue hace 8 días, tenía un eslogan: un cambio de mente, un cambio de perspectiva sobre nuestras obras y la obra de Cristo. Que en otras palabras, eso es el arrepentimiento de obras muertas. Que dejemos de pensar, que dejemos de creer que nuestras obras meritorias, nuestra moralidad, nuestros ritos, nuestro sacrificio, nuestra religiosidad, nuestra exterioridad me puede salvar o me puede acercar a Dios. Para aceptar que la única obra que puede salvarme y acercarme a Dios es la obra de Cristo. Y es la única obra que puede limpiar mi conciencia de obras muertas. En términos muy concretos, Pablo diría en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no de ustedes, pues es un regalo divino, no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Y hoy vamos a seguir con el segundo eslabón de la soteriología, que es la fe en Dios. Capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Eso lo vamos a hacer cuando terminemos los primeros rudimentos. Una vez terminado este curso, vamos a avanzar hacia adelante, a la madurez, profundizando en otras doctrinas. Pero entre tanto que no, dice Hebreos, no echen otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, el fundamento de la fe en Dios, que es la doctrina que hoy vamos a examinar. Bien, no sé si les llama la atención que Hebreos
no usa el concepto de fe en Jesucristo. A mí me llama la atención porque el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento es muy enfático en señalar que la fe adecuada o la fe que Dios exige del hombre es fe en Jesucristo. Me viene a la mente Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado. Pero ¿por qué Hebreos no usa fe en Jesucristo? Y no estamos diciendo que no sea fe en Jesucristo. ¿Por qué Hebreos no usa ese término y prefiere usar la fe en Dios? Es muy probable, y solamente es una probabilidad, que el mismo término fe en Jesucristo sonara un tanto crudo y hasta escandaloso para los hebreos, porque ¿con qué estaban batallando? Con entender la identidad y superioridad del Salvador Jesús. Es entonces que Hebreos prefiere usar el concepto fe en Dios, pero no por eso dejará de explicar que ese concepto fe en Dios tiene como objeto a nuestro Señor Jesús. Bueno, hagamos una pregunta en la diapositiva. Antes que otra cosa, hoy solamente vamos a tener una breve introducción. ¿Cómo define la fe Hebreos? Creo que es muy sencillo, porque cuando queremos dar una definición de qué es la fe, siempre vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Búsquenlo, por favor. Y en la diapositiva colocamos lo que sigue. Hebreos define la fe como una certeza. Hebreos define la fe como una convicción o esperanza de realidades invisibles. Y tenemos ahí Hebreos 11:1 que dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe está estrechamente relacionada con la convicción, con la certeza, con la paciencia, con la esperanza, pero la fe está estrechamente relacionada con lo invisible, con realidades que no podemos ver. Es lo que dice el verso, la convicción de lo que no se ve. En ese sentido, tenemos que entender que en el contexto de Hebreos, la fe se define de esa manera: una certeza, una convicción, una esperanza de realidades que no podemos ver aún, y que de hecho, si usted pudiera mirar a Cristo cara a cara, glorificado, o si usted pudiera ver cosas que aún no son propias de este tiempo, la fe dejaría de ser fe. La fe perdería su sentido. La fe perdería su razón de ser. Y vamos a ver algunos textos. Romanos 8:24, apoyando este concepto que maneja Hebreos. Dice así, Romanos 8, versículo 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Ya somos salvos plenamente, hermanos? Fíjense, una pregunta interesante. ¿Ya somos plenamente salvos? ¿Qué dice el verso? A ver, vean el verso. Porque en esperanza fuimos salvos. O sea, ¿nuestra salvación está esperando algo aún? Parece que sí. Porque la salvación es un proceso. Fuimos ya justificados,
de la pena del pecado, estamos siendo santificados del poder del pecado y seremos redimidos o glorificados por la presencia del pecado. Entonces Romanos maneja la salvación como un proceso de 3 tiempos: justificación, santificación, glorificación. ¿Usted legalmente ya es salvo plenamente? Sí, legalmente sí. En la práctica, todavía no. Pero eso tendrá su plenitud algún día. Y eso aún no lo podemos ver, pero lo creemos, ¿no? Creemos que el pecado ya no tendrá ninguna influencia. Creemos que nuestros cuerpos serán glorificados. En otras palabras, verso 24, en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. O sea, si usted pudiera ver hoy a Cristo cara a cara y pudiera usted ver todas las realidades que aún no llegan, ¿eso sería esperanza? Ya no, porque Pablo dice que lo que se ve ya no es propiamente esperanza. Sigue diciendo, porque lo que alguno ve, ¿hay que esperarlo? Ahorita no han llegado algunos hermanos, los estamos esperando, ¿no? Y los estamos esperando porque no los vemos. Pero una vez que los vemos ahí sentados, la espera deja de ser espera. Una vez que llegue la plenitud de todas las cosas, una vez que el reino llegue a su plenitud, la fe, en esta definición, dejará de ser fe en ese sentido. ¿Se entiende? Por eso ahí en la diapositiva hemos dicho que la fe es una virtud de carácter temporal. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, y creo que estamos en esa espera, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿cómo se define la fe en Hebreos y en el lenguaje del Nuevo Testamento? Como una certeza, como una convicción o esperanza de realidades invisibles. También, si van a primera carta a los Corintios 13, versículo 8, ustedes recordarán que los corintios eran la iglesia carismática del primer siglo. Era una especie de iglesia neopentecostal, si lo queremos ver así. Y habían exaltado los dones del Espíritu por encima de otras virtudes. Pero los dones del Espíritu Santo, aunque son importantes y valiosos, no pueden ser exaltados por encima de la virtud eterna, que según este capítulo es el amor. Entre esos dones, pregunto yo, ¿está la fe? Está la fe. De hecho, ellos habían creado una pirámide jerárquica en cuanto a los dones más importantes. Vamos a leer desde el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, en ese orden, ¿cuál era el don más excelso para los corintios? El de lenguas. Y Pablo empieza por ahí. Si yo hablase en lenguas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo dice, si yo no tengo amor, aunque hable en lenguas, estoy vacío. Verso 2. En ese orden, ¿qué don le sigue? Profecía. Y si tuviese profecía en ese orden, la ciencia, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y en ese orden, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Bueno, vean cómo se coloca una pirámide jerárquica en cuanto a los dones, que muy probablemente sigue siendo vigente para algunas congregaciones. Pero lo que llama la atención es que Pablo dice en el capítulo 13, verso 8, que el amor nunca deja de ser, o sea, el amor es eterno.
Y si el amor es eterno, eso significa que el amor no se mueve, que el amor es inmutable. Y si es inmutable, significa que es infinito. Y bueno, podemos hacer toda una poesía o una conclusión de esta declaración de que el amor nunca deja de ser, pero en términos concretos Juan dirá, Dios es amor. Y vean, hermanos, que dice, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo pleno, lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Conclusión, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y yo pregunto, ¿por qué el amor está por encima de la fe y la esperanza en este mismo contexto? Porque el amor nunca deja de ser, pero la fe y la esperanza, como se mencionan al final, son virtudes de carácter temporal. Así que haciendo una pregunta muy concreta, en esta definición de fe, cuando usted llega a la eternidad en la presencia de Dios, tal como define la fe de Hebreos, ¿dejará de ser? Según lo que vemos, sí, porque la fe simplemente es útil entre tanto que no llegamos a esa realidad plena, entre tanto que no vemos a Dios cara a cara. Y por último, 2 Corintios 5:7. Hablando de la resurrección del cuerpo y de estar ausentes de este cuerpo, pero presentes al Señor en un edificio permanente y glorioso, que es un cuerpo glorificado, Pablo dirá en el capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, ¿y cuál es el contraste? No por vista. O sea, la fe es una certeza, una convicción de aquello que no podemos ver, de realidades invisibles. Otra pregunta importante en la diapositiva sería, ¿qué nos dice Hebreos acerca de la fe? Y tenemos un montón de información. El capítulo 4, por ejemplo, da mucha información sobre la fe, pero el capítulo que más nos habla sobre la fe en Hebreos, todos lo conocen, es el capítulo 11. Algunos le llaman una galería con respecto a los hombres de fe, un salón de la fama cristiana. Pero bueno, Hebreos 11, aparte de mencionar a ciertos personajes, nos destaca algunas cualidades de lo que define como la fe en Dios. Verso 2. En la diapositiva tenemos un orden, vamos a seguirlo, ¿sale? Primero dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La primera cosa que nos dice Hebreos es que por la fe alcanzaron aprobación los antiguos. O sea, los antiguos fueron aprobados delante de Dios, fueron aceptos delante de Dios, llegaron a serle agradables por medio de su fe. Pensemos en los ejemplos que nos pone más adelante. En el orden que da Hebreos, el primer hombre que se menciona es Abel, después Enoc, después Noé. Pensemos en Abel. ¿No se han preguntado por qué Dios aprobó la ofrenda de Abel y reprobó la ofrenda de Caín? Es una pregunta que siempre nos hacemos. Y algunos han llegado a sugerir, bueno, es que a Dios le gustaban los sacrificios de animales, no las verduras. ¿Han escuchado incluso esa distorsión? Y no la creemos, ¿no? Bueno, pues es que sí. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se establecieron los sacrificios. Eso debió de ser. Pero no, Hebreos 11:2 nos dice que la razón por la cual Abel fue aprobado fue por la fe. Porque independientemente de las legumbres o el animalito sacrificado, lo que a Dios le agradó no fue en sí la sustancia de esa ofrenda,
sino la fe que había en el corazón de este hombre. Y así sucesivamente nos daremos cuenta que se mencionan hombres con muchos errores, con muchas tragedias, pero que fueron aprobados por Dios únicamente por su fe. Esto debe causar ruido para que usted entienda que sus obras no tienen ningún peso en cuanto a la aprobación divina. La aprobación divina no la podemos obtener a través de nuestros méritos, a través de nuestra religiosidad, a través de nuestras obras, como llama Hebreos, obras muertas. La aprobación delante de Dios, desde los primeros hombres hasta el último hombre que exista o nazca, siempre será por medio de la fe. Y tenemos que enfatizar algo muy importante aquí. La salvación no es por medio del arrepentimiento, la salvación es por medio de la fe. El arrepentimiento solamente es un fruto, un cambio de perspectiva o de mente. Pero enfatizando en la doctrina de la justificación o cómo un ser humano llega a ser aprobado por Dios, es por medio de su fe. Lo siguiente que nos dice el verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También Hebreos nos dice que por la fe entendemos la creación del universo. En algunos círculos de apologética, tratando de discutir el asunto de la creación del universo, sacan a flote algunos argumentos, ¿no? Como el argumento ontológico, u otros argumentos que son interesantes, son buenos, tienen bastante sustento, pero la única forma por la cual podemos llegar a la convicción de que el universo fue creado por Dios, de lo invisible, es por medio de la fe. Es más, las teorías de Darwin, que en su momento fueron un contrapeso muy fuerte para la doctrina de la creación del universo, solo pueden ser aceptadas también por medio de la fe. Que de hecho Darwin escribe, ¿no? Nosotros creemos, y eso ya es una especie de religión también. Así que, sobre todo lo que no hemos podido ver, pero la Escritura nos habla, tenemos que ejercer fe. Otra cosa importante que nos dice Hebreos 11, que por la fe han sido justificados todos los antiguos. Vamos a ver algunos versos, pero antes de explicar esto, me gustaría decir que existen doctrinas que enseñan que la salvación del hombre ha variado en cuanto al método. Algunos han enseñado, en algunos círculos muy exagerados, que en un tiempo el hombre era salvado por obedecer su conciencia, que en otra época el hombre era salvado por obedecer la ley mosaica, que ahora estamos en un tiempo por el cual somos salvos por medio de la fe, y que en un futuro, cuando se desate una gran persecución, seremos salvos por entregar la vida, otra vez por obras. Pero lo que nos enseña Hebreos 11 es que todos los hombres que fueron aprobados llegaron a ser justificados legalmente delante de Dios por medio de su fe. Y todavía no hablaremos de su fe en quién o en qué, pero basta con decir hasta ahora que siempre fueron justificados por medio de la fe. Veamos los versos que tenemos ahí. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ahí está. La razón de su aprobación fue la fe, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esa frase es importante. Dice que alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué nos está diciendo Hebreos? Que este hombre llegó a experimentar la justificación por medio de su fe. Lo mismo que Abraham. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Pero también el versículo 7, hablando de Noé, en la parte final nos dice: por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahí está lo invisible, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, ¿qué dice? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, por la fe han sido justificados todos los antiguos. El método nunca ha cambiado. El medio nunca han sido las obras, la obediencia a la conciencia, la moralidad, la religiosidad. Es lo que viene peleando Hebreos, que eso no salva. Siempre ha sido por medio de la fe. Y en este caso hablando de la justificación. Otra cosa que nos dice Hebreos es que por la fe agradamos a Dios. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta es, ¿por qué Dios se agradó en Enoc? Fue por su fe. Muchas veces nos queremos esforzar por agradar a Dios a través de nuestros méritos, nuestra puntualidad al culto, nuestras ofrendas o diezmos, un ayuno. Digo, estas cosas muchas veces son legítimas, muchas veces son buenas, pero la médula de todas nuestras acciones tiene que ser la fe, porque como dirá el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, agradamos a Dios exclusivamente por medio de la fe. Claro está que en las lecciones siguientes estaremos tratando de cuál es la fe que agrada a Dios, porque no solamente es fe. Sí, es propiamente fe, pero es un tipo de fe en particular. Pero ya de eso hablaremos más adelante. Basta con decir por ahora que por la fe agradamos a Dios. ¿Algo más que nos dice Hebreos? Que por la fe buscamos a Dios, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pregunta, ¿hay personas que buscan a Dios? Bueno, pensemos en lo que dice Romanos 3:10. Primero, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En términos reales, de manera genuina, de manera sincera, no hay quien busque a Dios. ¿Sale? Bueno, pero ya bajo una distorsión de la imagen y semejanza de Dios en el hombre, ¿existen personas religiosas que buscan a Dios o aparentan buscarle? Aparentan, pero no pueden acercarse a Dios ni buscarlo si no es por medio de la fe. Desde una perspectiva humana o terrenal podemos hablar de muchos hombres o mujeres que buscan a Dios, pero que no están precisamente en el camino correcto, que su búsqueda no es genuina por estar carente de fe. Voy a ponerles un ejemplo, hermanos. Vean conmigo Hechos y no pierdan Hebreos. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Era un gentil, ¿verdad? Era un hombre importante porque tenía a su cargo a 100 soldados. Era un centurión. Versículo 2, se dice que él era piadoso. Esta palabra se puede traducir como religioso. Y temeroso de Dios con toda su casa.
y que hacía muchas limosnas o actos de misericordia al pueblo, y oraba a Dios siempre. Yo pregunto, ¿este hombre en su perspectiva y en la perspectiva del hombre busca a Dios? En la perspectiva de Romanos no, pero en la perspectiva de un ser humano sí. Él busca a Dios, tal vez con un corazón sincero, pero esa búsqueda no es realmente genuina. Esa búsqueda, si se pesa a la luz de los documentos didácticos, no es una búsqueda correcta. Es más, Pablo ni siquiera la cataloga como búsqueda. Sin embargo, este hombre es religioso. Y pregunto, ¿es moral, ético, religioso, bondadoso? ¿Tiene obras? Tiene obras. ¿Pero cómo las cataloga Hebreos? Obras muertas. Versículo 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Bueno, y la historia sigue. Y ustedes saben lo que pasó. Dios quiso salvar a los gentiles, empezando por esta casa y por este hombre llamado Cornelio. ¿Qué es lo que le faltaba a Cornelio? Si pudiéramos hablar de algo que le falta, aunque sabemos que no tenía nada. ¿Qué le faltaba? Fe. Y por eso vamos a darnos cuenta en el capítulo 10, si lo leen con detenimiento en casa, que se le predica el mensaje de Cristo, concluye en fe, y este hombre llega a la redención, a la justificación. Pero quede claro, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué otra cosa nos dice la diapositiva? Y regresamos a Hebreos. Que por la fe esperamos una patria celestial. Veamos, Hebreos 11, 8 al 16. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. La tierra de Canaán que se le prometió a Abraham y a sus descendientes, ¿realmente la poseyó Abraham? ¿Realmente la vivió como si fuera dueño de esa porción? No, porque dice que andaba de aquí para allá, morando en tiendas, en tabernáculos. Esto dando a entender que él se sentía como extranjero y peregrino sobre esa tierra que desde un punto de vista era la tierra prometida. Bueno, esa tierra prometida la reciben sus descendientes en tiempos de Josué. Josué les reparte la tierra. Pero regresando al concepto teológico de Hebreos, de que el Antiguo Testamento es una sombra de los bienes venideros, esta tierra física y geográfica que aún existe en nuestro mundo, solamente era una sombra de esa tierra prometida, de lo que Cristo llama: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de lo que Cristo le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Abraham, por lo que dice Hebreos, tenía cierta conciencia de que esta promesa no tenía solamente una dimensión terrenal, sino una dimensión celestial. Sigamos leyendo. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a saltarnos unos versos. Verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Abraham recibió la promesa? ¿No? ¿Realmente no poseyó la tierra? ¿Abraham vio con sus ojos a la simiente que le prometió el Señor? Tampoco. En este plano terrenal no lo vio. Pero nos dice el verso 13 que lo miraba de lejos. ¿No es paradójico eso? Mirándolo de lejos.
Es paradójico porque él miraba algo que no se veía. ¿Cómo se define eso? Fe. Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, de Ur, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿o no? Pero anhelaban una mejor. ¿Qué dice? Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que por la fe, ellos echaron mano de la promesa de una patria celestial. Y es por la fe que nosotros creemos y estamos convencidos que en algún momento, ya sea que el Señor venga o que nosotros muramos, estaremos en ese lugar, estaremos en esa ciudad, que ya hablaremos de eso más adelante, cuando lleguemos a las últimas doctrinas. Siguiente diapositiva. Algo importante. Hebreos 11 también nos dice que Cristo siempre fue el objeto de la fe. Vean conmigo el verso 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Ok. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque yo pregunto aquí, ¿Moisés tenía conciencia del vituperio de Cristo? ¿Qué dice Hebreos? Es algo importante a destacar, ¿no? Digo, en la diapositiva, entre paréntesis, ponemos en una revelación progresiva. No tenía la misma conciencia que usted y yo sobre el Cristo, estamos de acuerdo. Pero si pudiéramos hablar de porcentaje, en un porcentaje él tenía conciencia de esa promesa y de ese personaje que habría de redimir. ¿Él era el objeto de su fe? Según este pasaje, sí. Tanto era así que él estaba dispuesto a sufrir, incluso antes de que el Cristo llegase, los vituperios de Cristo, juntamente con los hebreos. Leemos otra vez, verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces tenemos que hacernos una pregunta muy importante. Según Hebreos 11, ¿quién ha sido siempre el objeto de la fe? Cristo. ¿Cómo concluye Hebreos 11? Concluye en el capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, ¿qué significa eso? Así como los del capítulo 11, así como Abel, así como Enoc, así como Noé, Abraham, Moisés. Por tanto, nosotros también, hermanos, como ellos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice, puestos los ojos en Jesús. Entendamos esa figura. ¿Podemos ver a Jesús? No. ¿Qué significa puestos los ojos en Jesús? Crean en Jesús. Fortalézcase en su fe en Cristo. Mire a Cristo. Es una figura. Crea en Él. Permanezca en la fe en Cristo, autor y consumador de la fe. Pero la pregunta es, verso 1, ¿nosotros también como aquellos? O sea, ¿ellos también tenían esa fe? ¿Ellos también tenían como a Cristo como el objeto de su fe? En una revelación gradual, sí. Miren conmigo Efesios 3, del 4 al 5.
Y tenemos que pensar en la revelación de Cristo como un embudo que empieza de lo más particular y se va amplificando hasta llegar a la parte más vasta. Y dice Efesios 3, verso 4, escuchemos con atención lo que dice el apóstol Pablo: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Esta palabra misterio se refiere a un conocimiento que en el Antiguo Testamento no fue muy claro, pero que en estos postreros días se ha revelado por completo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pregunta: ¿el misterio de Cristo en la antigüedad, con los primeros hombres, se dio a conocer, sí o no? ¿Qué dice el verso? Dice que no, ¿verdad? Pero sigamos leyendo, vean. Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. ¿Ven esa frase? O sea, sí se dio a conocer, pero no como ahora. ¿Por qué? Porque en estos postreros días la revelación ha llegado a su plenitud. En Cristo tenemos la imagen misma de Dios el Padre. Así que ellos sí recibieron la revelación del misterio de Cristo, pero no como ahora. ¿Se entiende? En ese sentido, si pudiéramos dar un esqueleto de esa revelación desde el Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer, Génesis 12 de la simiente de Abraham, Génesis 49 de la tribu de Judá, segundo de Samuel 7 del linaje de David, Isaías 7:14 de una virgen, Miqueas 5:2 de Belén. Y solamente por mencionar un esqueleto, el misterio de Cristo se fue amplificando cada vez más y más a medida que llegaba el Mesías. Dice la primera de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué tiempo, es decir, cuándo, y qué persona, es decir, quién sería. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos les indicaba que el Cristo iba a padecer y que iba a experimentar las glorias venideras. Bueno, el punto es que Moisés tuvo fe en Cristo, no a la misma conciencia, no a la misma manera de nosotros, porque la revelación no era igual de plena, pero siempre tuvo que ser fe en Cristo y en la promesa de ese Salvador. ¿Sale? Desde el Génesis vemos esos vestigios. Cuando nace Noé, la gente dijo, este será el que nos aliviará de las cargas a causa de la tierra que el Señor maldijo. ¿Qué pensaron de Noé? Es la simiente de la mujer. Hay una noción, y la salvación siempre fue proclamada desde los primeros días de la humanidad. Bien, pero Hebreos, siguiendo con el capítulo 11, sigue diciendo en la diapositiva que por la fe experimentaremos todos una mejor resurrección. ¿Cómo? Bueno, tenemos que entender el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Hubo personas en el Antiguo Testamento que fueron levantadas por la fe de alguien? ¿Sí o no? Elías resucitó a alguien, ¿no? Eliseo también. El Señor Jesucristo también. Bueno, hubo gente que fue resucitada. Pero pregunto, ¿volvieron a morir? ¿Fueron resucitados en ese momento con un cuerpo glorificado y perfecto? No. Entonces dice que hubo mujeres, verso 35, que por la fe recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate de la resurrección, a fin de obtener, ¿qué? Mejor resurrección. ¿Por qué le llama mejor resurrección? Porque es una resurrección a la semejanza de Cristo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo eterno, glorioso, perfecto. Pero por la fe, hermanos, pregunto yo, ¿vamos a experimentar tormentos muchas veces? ¿Por la fe vamos a perder la vida? Es lo que dice, pero por la fe
obtendremos todos una mejor resurrección. Algún día todos vamos a ser levantados del polvo de la tierra, si es que Cristo no viene antes, y tenemos esa esperanza por medio de la fe. Y, por último, hermanos, por la fe recibiremos las promesas en un estado de perfección. Vean lo que dice el versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron aprobación o buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Pregunta, ¿Abraham poseyó la tierra de Canaán? No. ¿Moisés entró a la tierra prometida? Tampoco. ¿Abel pudo recibir promesas en su vida? Fue corta, murió. Es probable que usted no reciba en esta vida muchas de las promesas que hay en la Escritura. Es probable que algunas sí, otras no. Pero lo que sí es seguro es que por la fe recibiremos las promesas en un estado de perfección, en un estado eterno, en un estado glorioso. Recordemos las palabras de nuestro Señor, que nos ha dicho: no se turbe su corazón. ¿Y a qué nos estimula? A la fe. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos promesas, hermanos, sabiendo que el tiempo presente no se compara a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Cuando somos estimulados a la fe, mis hermanos, de manera personal, incluso ya me aburre esta vida. No la menosprecio porque es regalo de Dios, pero esta vida no se compara en nada a las glorias eternas que vamos a experimentar. Es cuando la muerte entonces se convierte en algo meramente pasajero, como un trámite más, porque nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza en que volveremos a ver a nuestros seres queridos que murieron en el Señor. Tenemos esperanza de que este cuerpo que se debilita cada vez más será levantado perfecto, y tenemos la esperanza de estar eternamente con Cristo, que es mucho mejor, como diría el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir simplemente es ganancia. Bien, ¿no hay preguntas, comentarios? Si no hay preguntas ni comentarios, podemos descansar 5 minutos. Tenemos café allá atrás. Que Dios les bendiga, hermanos.